Bien, señoras y señores, una vez más, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su espacio sobre la noticia. 30 minutos en vivo, analizando y presentándole noticias frescas hoy con una cartelera importantísima. Me acompaña Siledi Aquino y el plato fuerte Siledi, el presidente del Senado, quien nos honra con su presencia. Buenas tardes. Un invitado de lujo. Claro que sí. Buenas tardes, presidente. Gracias, buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, Siledi. El honrado soy yo por permitirme comunicarme con todo el pueblo dominicano a través de este prestigioso espacio. Para mí es un honor compartir con ustedes. Le agradecemos la invitación y les reiteramos que siempre que nos inviten, pues estaremos aquí con ustedes. Es bueno que se sepa que tenemos casi 2 meses detrás del presidente, pero sus ocupaciones, primero con las grandes reformas que envolvió a todo el Congreso Nacional, el tema, porque no solamente es presidente del Senado, también es presidente de la Federación Nacional de Transporte, o sea que estamos frente a un invitado que muchas ocupaciones y por eso pues no ha venido a acompañarnos. Fenatrado, los camioneros, que así que la gente más lo conoce. Que vamos a abordar el tema de la nivelación del peaje, como dijo el ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión. Pero bien, presidente, vamos de inmediato a entrar en materia. Lo hemos visto muy envuelto en el tema de las discusiones que se llevan a cabo en Cotuí entre la Barri Pueblo Viejo y productores que se sienten afectados con la construcción de la presa de Colas. ¿Cómo andan esas negociaciones? Ayer usted estuvo presidiendo junto al obispo de La Vega la mesa de diálogo, también junto al ministro de Energía y Minas. ¿Qué se concluyó? ¿Hacia dónde vamos mañana? Porque me parece que mañana hay otra reunión. Sí, claro. Ayer estuvimos trabajando una larga jornada. Quedamos con propuestas de que ya a partir de mañana se van a trabajar, se van a formar comisiones para seguir dando continuidad a lo que es esta discusión que tenemos a cabo, donde están envueltas 2 partes, precisamente, que es los comunitarios del área donde se vaya a llevar a cabo la construcción de la nueva presa de Cola, para continuar con lo que es la explotación, la expansión de Barri Gold. Allí estuvimos reunidos por varias horas, quedamos y que mañana nueva vez estaremos reunidos. Nosotros estamos mediando, porque ahí lo que hay un conflicto de intereses. Los comunitarios que van a ser reubicados entienden y solicitan de que se haga bajo las normas internacionales que establece claramente cuando hay un reasentamiento voluntario o involuntario. En este caso, entra en la calidad de involuntario porque la empresa necesita construir esa presa y nosotros estamos mediando para que precisamente haya un entendimiento entre las partes. Ese ha sido un conflicto que viene, ya se está trabajando años en él. Yo hace meses que me integré, porque no puedo estar de espalda, ya que es un problema en mi provincia. Y como representante de la misma, pues hemos decidido participar activamente en la búsqueda de soluciones para ver si logramos al final de que se llegue a un acuerdo ganar-ganar. ¿Y cómo están los ánimos? Los ánimos estuvieron caldeados en un momento. Gracias a Dios eso va bajando. Le agradezco infinitamente, le agradecemos al monseñor, al obispo de La Vega, que Tomás Morel, que se ha integrado, convocó allí una reunión donde había la comunidad sacerdotal de toda la provincia. También estuvieron presentes los comunitarios, estuvo el defensor del pueblo, estuvo el ministro de Energía y Minas, y nosotros en la parte mediadora, junto a la iglesia. Entonces, yo entiendo que al final vamos a tener que llegar a un acuerdo. Esperamos que sea lo más pronto posible, porque es urgente que se necesita la construcción de la nueva presa de Cola. Los comunitarios no se oponen a la construcción de la misma, a diferencia de lo que sucedió en el área de Monteplata. Allí no, allí ellos lo que quieren es que se le pague un precio justo por sus propiedades. La empresa está dispuesta a que busquemos la forma de que haya un acuerdo, que haya una negociación, y nosotros como representantes y el Estado, en este caso, a través del Ministerio de Energía y Minas, el ministro Joel Santos, pues, está muy interesado
en que lleguemos a un acuerdo. Yo entiendo que, claro, eso no va a ser tema de resolverse en una ni dos reuniones. Don Ricardo, habrán varias, pero se llegará a acuerdo. Se había tratado ese tema anteriormente, o sea, ¿por qué llegar ahí? Incluso la violencia física. Sí, porque había un acuerdo original. Sí. ¿Qué fue lo que varió? Lo que sucede es que eso lleva muchos años trabajándose en el acuerdo del mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa zona vamos a identificar lo que ha creado el mayor tema de conflicto. Es precisamente que esa zona donde se va a hacer se va a construir la presa de Cola, su mayor producción es el cacao. Entonces, el cacao en los últimos tiempos, de 8 a 10 mil pesos, elevado. que costaba un quintal de cacao, hoy está costando entre 29 y 30 mil. Llegaría casi a competir con el oro, entonces. Exactamente. Entonces, eso ha complicado más la negociación porque cuando los productores hacen el análisis del tiempo que le lleva una mata de cacao, levantarla, desde que la siembran hasta que esté en óptima producción, ellos calculan que eso se lleva un estimado de 10 años, después lo promediaron en 7. Entonces, todas esas cosechas que se pierden, ellos le hacen un estimado de cuánto es la producción por tarea, porque ya se entiende que una tarea de cacao normalmente se le siembran 70 matas, entonces esas 70 matas de cacao, ya ellos tienen un estimado de cuánto produce, que es 2.5 quintales por tarea, en fin. El alza en el precio del cacao es lo que ha complicado más el tema. Tampoco se han puesto de acuerdo con los precios del terreno, pero yo entiendo que eso nosotros con técnicos calificados que representen a la comunidad, que representen a la empresa y técnicos por el Estado, entiendo que técnicamente a eso se le puede buscar una solución. ¿Para qué hora estaría pautado el encuentro mañana? A las 10 de la mañana, Dios mediante. Así es. De antemano yo debo decir que yo me voy a integrar un poco más tarde, porque ya temprano en la mañana también estoy convocado a una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Usted como presidente del Senado, cambiando de tema. ¿Ha sido convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura para mañana? ¿Dónde? Mañana ahora tenemos reunión del Consejo, pero es una reunión técnica, porque estamos revisando el reglamento. Recuerden ustedes que modificamos la ley, autoría nuestra, modificamos la ley, que invitamos al final a Omar Fernández que firmara con nosotros, porque él 2 o 3 días después de nosotros haber depositado ese proyecto, pues intentó depositar uno, y como ya él había trabajado, yo le dije, no, pues bien, firma como coproponente con nosotros. Y lo importante es que saliera la mejor ley, y gracias a Dios la ley se aprobó. Mañana en el Senado. Entonces, no, mañana nosotros estamos convocados a Palacio para lo que es, porque estamos revisando el reglamento para entonces enviarlo a consulta pública, que es lo que manda a la ley. Entonces, ya en el tiempo que establece que vaya a consulta, entonces ya nosotros con la aprobación por el Consejo, después de haber sido consultado el reglamento, entonces ya el presidente procederá a la convocatoria del mismo y hacer la propuesta tal y como establece la Constitución para la escogencia de lo que es el Procurador General de la República en este caso. Que no está seleccionado, no hay preselección todavía. No, aún no. Pero usted aún no se ha trabajado eso. Tiene una tarea difícil, cómo lograr un sustituto que llene las expectativas o que supere la de Miriam Hermanbrito por su historial. No es tarea fácil, pero en la vida yo sé lo que entiende, que nada es fácil, pero siempre la solución hay que buscar. Se ha hablado de buscar a alguien que no sea del Ministerio Público. Vinculado. No hemos incursionado en eso de que quién o no. Recuerden ustedes que es facultad del presidente de la República, tal y como establece la Constitución, de presentarle al Consejo él o la que vaya a ser quien sea el titular. En este caso, nosotros como Consejo, lo que nos correspondía sería que si vemos la propuesta del presidente aceptada, pues entonces el Consejo no podemos dejar de preguntarle con relación a una situación que se ha dado hoy en Higüey. Una señora sacó a su niña, a su hija, del cementerio y fue y puso el cadáver en el Palacio de Justicia, reclamando, valga la redundancia, justicia. No sabemos todavía, no hay mayores avances de eso, pero ahí nos llega el Código Penal para que se dé respuesta, un código que tanto la Cámara de Diputados como ustedes en varios periodos se ha conocido
que sería sometido nueva vez. ¿Qué va a pasar con el Código Penal? Fíjate, el Código Penal es una urgencia para nosotros, los dominicanos. Nosotros no podemos seguir con un Código Penal napoleónico que ya dota de 1807, 1811, por ahí anda. Es decir, nosotros tenemos que obligatoriamente actualizar el Código Penal a las circunstancias, a los momentos actuales. Es un código que se ha aprobado en varias ocasiones, en una de la Cámara, en el Senado se aprobó la última ocasión, no se pudo aprobar en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que tiene conflicto de las 3 causales, pero ya se tomó una decisión de que ese tema se trate con una ley especial. Y por eso nosotros entendemos que sí debemos retomar y que el Código Penal debe ser tema de agenda en el Congreso. Presidente, vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos con usted y otros temas importantes. ¿Qué le parece? Muy bien. Pausamos. Recuerden que ustedes pueden volver a vernos a las 7 de la noche en YouTube y a las 11 de la noche en RNN y RNN2, pero antes a las 6 de la tarde en RNN2. Continuamos aquí con nuestro invitado especial, es el presidente del Senado de la República, señor Ricardo. Y presidente de la Federación Nacional de Transporte. FENATRADO. Es con el que vamos a hablar ahora. Sí, ahora con el presidente de esos camioneros. Mire, usted sabe que Mateo y yo lo externamos, que usted nos hace sentir orgullosos. Usted representa a esa gente que viene de abajo, que viene luchando y que dice vale la pena. Gracias. O sea, seguir y ascender, usted nos llena de orgullo. Mira, y que la figura suya, don Ricardo, hemos visto un cambio. La palabra del cambio, porque si nosotros recordamos 15, 10 años atrás, lo que eran los sindicatos de transporte, los hechos violentos como método de reclamo, el respeto constante que aún existe, pero a un menor grado. Entonces, ver a un presidente del Senado que viene de ese sector y escuchar la manera en que usted se dirige hacia la sociedad, ocupar para mí el cargo más honorable que puede tener un Estado, que es el presidente de la Asamblea Nacional, me dice a mí que, señor, el país va bien, vamos bien, y el cambio debe seguir, sobre todo en sectores como ese, que antes eran un dolor de cabeza, era símbolo de violencia, de inseguridad, y que vemos hoy a Antonio Marte, que se ha sumado a esa cantera de hombres y mujeres del volante, por no decirlo así. Que aportan al cambio. Entonces, me sumo al planteamiento de Siledi cuando lo veo a usted, pues me lleno de tranquilidad y de emoción sabiendo que el país va bien. Porque ya yo creo que en el sector transporte es más lo que se ha avanzado que lo que falta. Sí, nosotros tenemos que dar gracias a Dios, a los miembros de FENATRADO, que lograron entender que cuando nosotros llegamos con una nueva política. Fue difícil cambiar la metodología que se utilizaba antes, que era la fuerza. Entonces, yo claramente, con una visión clara, le planteaba a ellos que nosotros teníamos que buscar la forma de que en el país todo el mundo nos respetara, pero que nadie nos tuviera miedo. Y eso se lograba con un buen servicio. Y que recuerdo que eso me marcó en una ocasión, ya yo siendo presidente de FENATRADO, fui a una reunión con el CONET y yo fui reclamando el 50% de la carga, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados a transportar. Y Pedro Brache me dijo, te voy a dar un consejo. No luche ni pelee por el 50%. Tú debes pelear por el 100%. Ahora, eso tú tienes que ganártelo en base a un buen servicio. Y eso me embarcó. Yo dije, sí, pero es verdad. ¿Por qué yo tengo que limitarme a un 50% si yo puedo conseguir el 100%? Y eso ha traído como resultado que, siéndole honestos a ustedes, en ocasiones, nosotros con la gran cantidad de camiones que tenemos, a veces nos vemos un poco apretados porque tenemos la carga, ha ido aumentando el flujo de carga. Y en ocasiones tenemos dificultades con las unidades que tenemos para suplir a los clientes que hemos logrado, fruto de esa negociación, de sentarnos a la mesa del diálogo, de cero imposición, sino que cuando surge cualquier situación, pues nos sentamos en la mesa del diálogo y hacemos un análisis. Nosotros llevamos nuestros analistas, el empresario sus analistas, haciendo un análisis de costos y demás. Entonces nos ponemos de acuerdo. Ricardo, a propósito de esto, ya se ha anunciado un aumento en el costo del peaje. Se va a nivelar, esa es la expresión que ha utilizado el ministro de Obras Públicas. Sería el mínimo 100 pesos por el peaje. Ustedes como federación
de transporte pesado, ¿van a transferir o van a asumir ustedes ese aumento? Sí, en el caso de nosotros, aún nosotros no tenemos todavía la información de qué va a ser el aumento, porque recuerden ustedes que las tarifas de nosotros son especiales, son mucho más altas. Como somos transporte de carga, no tenemos esa tarifa baja, eso es para vehículos livianos. Nosotros pagamos muy por encima de ahí en el peaje, no sabemos aún cuál va a ser. Ahora, ustedes pueden estar seguros que nosotros inmediatamente se haga el anuncio, lo que represente, lo hacemos de la misma forma que le acabábamos de decir. En ese caso, nosotros nos vamos a reunir, los camioneros, con nuestros clientes, que ya eso es algo, un costo adicional, pero tampoco nosotros vamos a venir de una forma abusiva, sino que se haga el ajuste que se tenga que hacer, se haga basado en un estudio que determine, mira, por este aumento, esto da esto. No nosotros arbitrariamente tratar de buscar un aumento, porque al final quien paga los aumentos, no importa dónde vengan, la clase más pobre es el consumidor, porque esto es una cadena. Y tú me empujas a mí, bueno, yo empujo que me quede adelante. Entonces tenemos que pensar en el país. Y por eso nosotros decimos que cuando ya estemos claros de cuál va a ser la diferencia, si es que va a haber en lo que es el peaje del transporte de carga, pues nosotros entonces ahí nos reunimos con nuestros clientes y nos ponemos de acuerdo, como lo hemos venido haciendo por hace ya años. Nosotros tenemos aproximadamente unos 8 años que ya ustedes ven que no hay ruido, no hay cerradera de puerto, ya esa huelga, esos encontronazos que había entre el empresariado, el gobierno, el transporte de carga, Fenatrado, ya eso quedó en el pasado. Ya hoy nosotros nos sentamos con el empresariado, porque nosotros también somos empresarios, a menor escala, pero también somos empresarios. Entonces, al empresario que produce carga, no le interesa el transporte. Ahora, sí quiere un transporte de calidad, un transporte seguro, y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido. ¿Quedó atrás eso ya de que, por ejemplo, los empresarios querían poner sus propios camiones y de la decisión aquella? Exacto, no, eso que es cosa del pasado, porque al empresario le conviene más subcontratar el transporte, y nosotros le hemos demostrado que le damos un servicio seguro, transparente, con mucha responsabilidad. Ustedes no oyen decir que de un camionero de una carga, de un camionero de Fenatrado se perdió y que se quedó perdido. En caso de nosotros eso no se da, porque nosotros somos responsables. Inmediatamente un miembro nuestro le levanta una carga, se le entrega una carga, nosotros no es ese chofer el responsable, es la institución. Bien. Presidente, ¿qué opinión le merece a usted la decisión del Tribunal Constitucional de legitimar las candidaturas independientes? ¿Es aplicable? El PRM está al grito, igual que los partidos de oposición. Mira, Mateo, es un tema muy complejo, mucho más complejo de lo que nos podamos imaginar. Y yo pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en el caso presidencial y vicepresidencial, eso lo resuelve la ley y la misma Constitución. En el caso de la municipalidad también lo resuelve la ley. Ahora vámonos en el caso congresual. Primero, si tú eres, te vamos a poner el ejemplo de Mateo, Juan Pérez. Juan Pérez es elegido como senador o como diputado. Y Juan Pérez renunció o falleció, murió. ¿Cuál sería la forma para sustituirlo? Yo quiero que alguien me diga a mí qué forma se utilizaría para sustituir esa vacante. O sea, se crea ayer un vacío. Un senador, porque ¿cómo lo vamos a hacer? De la única forma, que fue un candidato independiente, que fue electo por el pueblo. Yo quiero que alguien me busque la forma de cómo se sustituiría. ¿No es aplicable esa sentencia? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Eso podría ser aplicable, pero tiene que haber una amplia reglamentación para que así pudiera ser. Porque yo entiendo que tampoco se pretenderá que todo el que tenga una cédula, que sea un ciudadano o ciudadana, pueda inscribirse. Porque imagínense ustedes qué institución podría la Junta Central montar un proceso viable donde toda la ciudadanía esté dispuesto, tenga la oportunidad, o sea, tenga las condiciones para ir con una cédula e inscribirse como candidatos independientes. Es decir, eso necesita obligatoriamente una regulación muy amplia para que eso sea aplicable. Ustedes se imaginan
¿Cuánta gente no hay aquí que por tener 5 minutos de fama se mandan a hacer 3 o 4 vallas y ya candidato presidencial, y va y se inscriben? Yo soy un candidato presidencial. Solamente para decirle a los nietos, a los bisnietos, mira, yo fui candidato presidencial en el 2028, por decir algo, que es lo más próximo que tenemos. Entonces, eso hay que verlo con determinación, eso hay que verlo con dedicación, tranquilo, eso no es tan sencillo como se plantea. Están frente a un gran problema, realmente. Estamos frente a un gran problema, esa es la verdad, pero yo entiendo que el liderazgo político, la sociedad, todos los sectores de la sociedad, debemos involucrarnos en buscar la solución, donde participen todos los sectores de la sociedad, pero principalmente desempeñaría un papel fundamental el responsable de organizar y administrar un proceso electoral que es la Junta Central Electoral. En el 2028 será muy difícil porque van a ser unificadas. Con esta nueva ley, ¿usted cree que ¿cómo usted proyecta, cómo usted visualiza lo que serían las elecciones del 28 con esa ley que abre las compuertas, más la complejidad propia de que se tratan de unos comicios donde va más amplio todo el mundo? Sí, la unificación lo establece la Constitución. Por suerte no es para el 28, sino para el 32. Cierto. Eso nos ayuda ahí, pero con el tema de las candidaturas independientes, tenemos que buscar porque hay que alguna entidad, alguien tiene que representarlo. Y les reitero, cuando surja una vacante, ¿cómo se va a suplir? Porque ahora es muy sencillo. Falta un senador por renuncia o por fallecimiento, un senador o un diputado. Bueno, el partido manda una terna al Congreso y resolvió ese problema. Además, los partidos políticos, para llevar candidatura como tal, como partido, hay unos requisitos que hay que cumplirlo. Primero, para ser reconocido, tiene que contar con la aprobación del 2% de la población votante de las últimas elecciones. Es decir, entonces, yo que pertenezco a un partido no puedo tener unas condiciones y tú tener otras. Si hablamos del principio de igualdad. Don Ricardo, queríamos hablar con usted en la moto y eso, a ver si no se montaba, pero el tiempo, ¿verdad? Sí, porque Ricardo él baja también a la urbe y a su pueblo de cara en ese motor y demás. Todos los 24 de diciembre, yo tengo solo prendo ese solo día, lo uso ese solo día, pero los 24 de diciembre yo ando todo el pueblo en mi pequeña motocicleta, una Yamahita Carro. Pues cierra dándole un saludo ahí a sus cotuizanos. Sí, gracias, la verdad, por la oportunidad, a los Sánchez Ramirenses y a todo el país, pero especialmente a los Sánchez Ramirenses. Vean a mí un humilde servidor que es su representante en el Congreso Nacional y que seguiremos haciendo el trabajo a la altura de las circunstancias, porque si de algo estamos claros es que a ese pueblo que nos ha apoyado no le podemos fallar, no puede haber ningún margen de error dentro de lo posible, claro está, porque no somos perfectos, lo perfecto es inhumano, pero sí siéntanse seguros de que nosotros vamos a tratar de hacer siempre un trabajo a la altura de las circunstancias y a ustedes agradecerles de verdad por la oportunidad de comunicarme con el pueblo dominicano a través de... Gracias a usted, presidente, por acompañarnos. De esta manera, señores, hemos llegado al final de esta entrega de Sobre la Noticia. Será pues hasta mañana, si Dios, ustedes y Nicole lo permiten. Hasta mañana.